La exposición del doctor José Antonio Benito Rodríguez, natural de Salamanca, España, doctor en Historia de América por la Universidad de Valladolid en España, desde 1994 vive en el Perú. Profesor principal de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, donde se desempeña como director del Instituto de Estudios Toribianos, docente de la Facultad de Teología Alfredo Pons, miembro de la sección de Historia del Instituto Ribagüero de la PUC, secretario de la Academia Peruana de Historia de la Iglesia. De sus 37 libros cabe resaltar su tesis doctoral La Bula de Cruzada en Indias, y en compañía del padre Armando Nieto, Cronología de Historia de la Iglesia del Perú, en el 2014. Ha escrito numerosos artículos, en su mayoría vinculados con la historia de la Iglesia del Perú. Su blog Jabenito ha recibido cerca de 3,5 millones de visitas, obteniendo el Premio Nacional de Periodismo Cardenal Juan Landázuri Enríquez en el año 2015, y en septiembre de 2021 la Conferencia Episcopal Peruana le designó como director de la Comisión del Bicentenario. En el portal Perú Católico ha publicado 150 artículos sobre la Iglesia ante el Bicentenario. El título de su ponencia: Fuentes archivísticas para el estudio de las visitas pastorales en el Perú. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Fernando Armas que nos ha dado este panorama amplísimo, ¿verdad?, de nuestra Iglesia, y nos ha abierto pues, realmente a lo que es la Iglesia. A veces nos quedamos solamente con lo eclesiástico, con la jerarquía, y él nos ha abierto un panorama inmenso. Dice que la investigación es decir casi todo, de casi nada. Es decir, pero él nos ha dado un poquito de casi todo. Y es fundamental, porque a veces nos quedamos solamente con un documento por aquí, con una visita, ¿no? Y qué importante es que un maestro nos dé un panorama y una síntesis de la Iglesia. Entonces yo realmente agradezco ese panorama, porque yo voy a hablar de un poquitín. Él ha mencionado entre tantas cosas las visitas. Entonces yo voy a hablar de la visita y dentro de las visitas un poquitín de Santo Toribio. Yo llevo 30 años en el Perú y esta creo que va a ser mi despedida. Entonces lo considero como un regalazo el estar aquí. Nunca había podido estar en estas jornadas en las que me encuentro muy a gusto. Uno se encuentra aquí en familia, realmente aprendiendo, dialogando, ¿no?, compartiendo, enriqueciéndose, y de eso se trata, ¿no? A veces cuando estamos en eventos académicos parece que hay algunos que van a ver su currículum, ¿no? Y cuidado que no me lo quiten. Melesio nos está enseñando a compartir y a dar lo mejor de todos para el bien del Perú, de la Iglesia, de la humanidad. Yo voy a hablar, en primer lugar, de la importancia de nuestra misión, archiveros, historiadores. En segundo lugar, de las diferentes visitas que ha habido, ¿no?, en América, pero fundamentalmente la pastoral. Hablaré luego de Santo Toribio y en concreto del diario de la visita de Santo Toribio, que es lo que he podido investigar. Y quiero animar, además de agradecer a Melesio, a que vaya haciendo sus memorias de lo que él nos va contando, ¿verdad?, de estas jornadas y también del archivo. Y quiero comenzar con un testimonio en este libro homenaje al padre Armando Nieto,
donde Melesio, fíjese, va a hablar del sucesor de Santo Toribio, del doctor Guillermo Loma y de su testimonio en el archivo. Entonces yo le animo a que estas vivencias las vaya también escribiendo, que vaya teniendo tiempo, ¿verdad?, para contarnos lo que está haciendo como contribución a la historia de la Iglesia y del Perú. Titula la página "Conocer al Padre Nieto fue una experiencia maravillosa". El año de 1985, su eminencia, el cardenal Juan Landazuri Enríquez, franciscano, que frecuentemente visitaba el archivo arzobispal de Lima, se encontraba en la sala de lectura. En aquella ocasión coincidieron también el padre Armando Nieto, el doctor Guillermo Loma Villena y el embajador y genealogista Luis Lázaro Ferreiros. El cardenal preguntó entonces: ¿está viniendo el padre Nieto a investigar al archivo? Yo le dije: sí, eminencia. El padre Nieto se puso de pie y se acercó a saludar a su eminencia y le dijo: buenos días, padre Nieto. Luego le preguntó el cardenal: padre Nieto, ¿cómo va el libro de Francisco del Castillo? El padre Nieto contestó: estoy avanzando, eminencia. El cardenal le dijo: padre Nieto, quiero ver el trabajo y usted tiene la licencia eclesiástica para su publicación. Después, su eminencia le dijo: padre Nieto, el domingo usted ha realizado una trinación de misas sin autorización de su arzobispo. El padre Armando se puso rojo como tomate y le dijo: perdone, eminencia. El cardenal le dijo: padre, usted tiene mi autorización para celebrar binaciones o trinaciones de las misas que quiera. Bueno, me parece que es un trocito de nuestra vida que ha rescatado Melesio y que te invito, ¿verdad?, a que sigas rescatándolos para nuestro bien, ¿no? El primer punto yo lo titulo "La responsabilidad gozosa de nuestra misión". Voy a leer alguna vez para no enrollarme, porque si no puedo estar aquí y son ya 3 conferencias, luego viene otra. Frente a la dictadura del relativismo, luchamos por investigar, elaborar y difundir la verdad. El ingenioso Don Miguel de Cervantes, en su inmortal Don Quijote, en la parte 1, capítulo 8, nos brinda una bella definición de la historia. Habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, ni el rencor, ni la afición les haga torcer el camino de la verdad. Es el punto. Que nada nos haga torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Qué bella y completa definición de historia, ¿verdad? Menéndez Pelayo, en su introducción a la historia de los heterodoxos españoles, dice que el primer deber de todo historiador honrado es ahondar en la investigación cuanto puede, no desdeñar
interesante en las primeras ponencias cuando nos hablaba de tener todos los documentos, ¿verdad? Y cómo sumaba siempre. No desdeñar ningún documento y corregirse a sí mismo cuantas veces sea menester. Miren, ¿cómo? Les comparto una definición del Evangelio de San Lucas como paradigma para toda investigación. En Lucas 1, y yo a todos los investigadores se lo comparto para las tesis, dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, y escribírtelo por su orden. Una magnífica introducción para cualquier tesis de investigación y que tenemos, ¿verdad?, en el Evangelio. Y el Evangelio es un nuevo estilo literario que inician justamente los evangelistas, que es anunciar la buena nueva. Y yo considero que un historiador, cuando investiga, está anunciando como una buena noticia, ¿verdad?, para compartir lo que ha investigado, la verdad, para ayudar a los demás. Juan Pablo II, al comenzar el nuevo milenio, formuló un deseo que puede ser divisa para todo historiador: duc in altum. Esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud el pasado. No con acritud, sino con gratitud el pasado. El presente, con pasión. Tenemos que comprometernos con el Perú que nos duele, con la Iglesia, con la humanidad, y no estamos aquí en evasión, sino realmente ver cómo nos podemos comprometer con este presente y el futuro, que a veces es tan incierto. Nosotros tenemos que dar pistas de esperanza. El pasado con gratitud, el presente con pasión y el futuro con esperanza. Segundo, vamos con las visitas diocesanas en Indias, ¿no? Para la buena organización institucional en Indias había dos tipos de visitas. En primer lugar, las denominadas abiertas. Eran inspecciones amplias, periódicas, regulares, sobre cuestiones concretas, normalmente dentro de la esfera municipal o sobre instituciones o funcionarios públicos. Colón, en el tercer viaje, se lo llevaron preso a España, porque la visita que le hicieron salió culpable. O sea, desde el primer momento ya hay ese tipo de visitas a funcionarios públicos que realizaban los gobernadores o corregidores al menos una vez a lo largo de su mandato. En el siglo XVII la practican los intendentes por motivos económicos o para visitar cabildos, regidores o alcaldes y poner remedio a ciertos abusos o injusticias. Visitas abiertas. En segundo lugar, la visita inspección, que surgía por alguna patología, alguna anormalidad, irregularidad, y que solía tener un carácter secreto. Se le daba el itinerario al arbitrio del visitador, sin apelación posible y con amplios poderes para el visitador. Esas visitas podían ser generales o particulares, de acuerdo al territorio que le correspondía. Esto podríamos decir visitas civiles. En otro término tenemos las
visitas religiosas. El padre Javier Campos, en uno de los libros que tiene sobre papeles importantes de la independencia, en el archivo arzobispal de Lima, las cataloga en 3. La visita ad limina, la que hacen los obispos diocesanos cada 5 años a Roma para venerar a los apóstoles Pedro y Pablo y presentarle al Papa e informarle de la situación local. Visita ad limina. Segundo, visita del superior mayor, general o provincial a las casas de su congregación o instituto religioso según las normas establecidas en los estatutos y constituciones propias. Y la visita pastoral, que es la que debe hacer el obispo a su diócesis cada 5 años. Para casos particulares o de especial gravedad están fijadas las visitas extraordinarias prescritas por la autoridad competente. Entonces, estamos con este tipo de visitas. Según Solórzano Pereira, la visita diocesana, que es en la que me voy a centrar luego para hablar de Santo Toribio, tenía 4 puntos, 4 características. Primero, acercar el pastor a los fieles, a las ovejas, para predicarles, reconocerlos, convivir con ellos. Por ejemplo, Santo Toribio está en Guáñez, Sierra de Lima, para el siglo, y está 15 días. O sea, no es que esté ahí en un momento, no, era para convivir. Segundo, una ausencia de carácter judicial, aunque podía resolver algunos asuntos con este carácter. Elecciones de parroquias, causas eclesiásticas. Esta visita era pública, se avisaba, se tocaban las campanas, todo el mundo sabía que había esa visita, ¿no? Y se le recibía al pastor porque sabía que iban a estar unos días de convivencia. Y era un territorio definido, no queda al arbitrio del prelado, sino que debe someterse territorialmente al distrito diocesano. Por ejemplo, Santo Toribio, cuando le dicen que se ha pasado del territorio, como era jurista, pues al toque se vuelve, ¿no? Diciendo, no me está permitido pasarme, ¿no? No puedo ir ya a Quito. O sea, llega hasta Piura, no puede ir más allá, ¿no? Según las leyes de Indias y el desarrollo de los decretos de Trento y los concilios limenses, los prelados deben visitar personalmente sus respectivas diócesis y reconocer el estado de sus doctrinas. Estas visitas eran el medio que tenían los obispos para conocer bien la diócesis, la preparación y la calificación del clero, contactar con todos los fieles, comprobar el grado de catequización. Los obispos tenían la obligación de visitarla periódicamente, porque así se lo pedía Trento, se lo pedían las leyes de Indias. Y aunque muchos no lo hicieron, debido a la edad o la dificultad del terreno, enviaban por lo menos a los visitadores. En las visitas se llegaban a reconocer los honorarios de los visitadores, que lo llamaban procuración de tipo económico. Los propios concilios de Lima y los sínodos prescriben incluso la cantidad fijada por los obispos y al detalle lo que tenían que hacer. Otro tipo de visitas, ya nos las ha detallado el profesor Fernando Armas, ¿verdad? Son las visitas a la idolatría. Después del tiempo de Santo Toribio, sobre todo los sucesores, los guerreros, ¿no? Va a haber bastantes visitas a la idolatría. Vamos ahora un poco con diapositivas a contar un poco la
historia de Santo Toribio y sus visitas. Aquí está el reino del Perú. Ahora hago simplemente una invitación, no sé si saben, en el archivo, en el Museo de Pueblo Libre, hay ahora una exposición sobre cartografía virreinal peruana. Y están los mapas, los mejores mapas que hay sobre el Perú. En concreto, este mapa, que es del siglo XVIII, se titula Las riquezas del reino del Perú. Bien, este es el libro del Perú, Tierra Ensantada, que hemos publicado recientemente. Y siempre en el centro está Santo Toribio, ¿no? En el icono que se le regaló al Papa Francisco, que es la portada del libro, está Santo Toribio como el constructor, como el forjador de la Iglesia, no solamente del Perú, sino de América. Quiero decir que es el padre de América. Ese padre estuvo aquí, donde nosotros nos encontramos. Luego al final leeré una cita gracias a la recopilación de Melesio, ¿no? Porque es muy interesante enriquecer esta visita general